Sin Rodeo es una presentación de AME, asistencia médica. Afíliese a la tranquilidad. Aloft Gym, Fitness Lounge. Gerson Gato Ríos, Personal Trainer. Feliz noche, amigos, bienvenidos a Sin Rodeo a través de Canal 11 del Zulia, el canal de toda la familia, 29 años, rumbo a los 30, siempre en primer lugar de sintonía en todo el occidente venezolano. Esta noche, como siempre, pues tendremos un excelente programa y este servidor, quien les saluda en nombre de todo el equipo de profesionales y técnicos, Leonardo Pérez Álvarez, les da la más cordial bienvenida a estos 60 minutos de opinión, de información, de reflexión, de análisis. Hoy con un tema, mira, muy candente, o mejor dicho, al dente lo vamos a estar conversando y con un invitado de lujo, una persona pues que conoce muy bien la materia y que además nos va a dar la oportunidad de tratar de entenderlo de la forma más pedagógica, más educativa posible. Y por eso vamos a comenzar de una vez a conversar con el doctor Julio Portillo. Él es abogado, es historiador, es diplomático, es internacionalista, acerca de la tan nombrada la Carta Interamericana, que estamos en esto, la Carta Democrática Interamericana que tanto está sonando. Para ello, pues, le damos la más cordial bienvenida al profesor. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y de manera inmediata vamos a conversar con él. Profesor, bueno, bienvenida nuevamente, muchísimas gracias por haber aceptado. Vamos a contextualizar. ¿Qué es la Carta Democrática Interamericana? Bueno, primero te felicito por la escogencia del tema porque no podía ser otro en un día como hoy, cuando Venezuela está en todos los titulares de los periódicos, no solamente del continente, sino del mundo, a raíz de la propuesta que ha hecho el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de que se considere la posibilidad de aplicarle la Carta Democrática a Venezuela. La Carta Democrática fue un documento que la propia Organización de Estados Americanos en el 2001 en Lima firmó con la anuencia de todos los países con la finalidad de preservar el régimen democrático. Porque hoy en el mundo puede haber regímenes presidenciales, regímenes parlamentarios, pero monarquías o repúblicas, pero lo que está por encima de ellos es el mantenimiento de regímenes democráticos que respeten los derechos humanos, que se ajusten realmente al respeto de sus constituciones y del orden jurídico en general. La Carta Democrática se ha aplicado o se ha solicitado que se le aplique a algunos países desde que se firmó, como tú sabes, con el caso de Honduras y la destitución del presidente Zelaya, y en el caso de Paraguay, cuando se destituyó al presidente Lugo. Los países, otros países del continente pidieron la aplicación de esa Carta Democrática y siempre hubo pues contextos en que se trataba pues de llegar a arreglos, pero en el caso de Honduras se aplicó la Carta Democrática y se le sacó a Honduras del sistema interamericano y hubo que esperar que se restituyera el régimen democrático para que Honduras volviera a la OEA. Es muy importante señalar que a raíz de la firma de la Carta Democrática en Lima en el 2001, los distintos organismos internacionales que se han sucedido en fundación en la América, como es el caso de Mercosur, el caso de la propia UNASUR, han aplicado principios de la Carta Democrática. Es decir, que si un país se sale de los cánones democráticos, ese país puede ser
sacado de esos organismos. Vamos a ubicar, ¿no? Porque ayer escuché a una persona, yo no recuerdo eso como tal, decir que cuando la situación del 2002 en Venezuela, el propio gobierno pidió la aplicación de la Carta Democrática. Sí. Entonces, ¿qué es la Carta Democrática ya en su instrumentalidad? ¿Qué es lo que procura? Buenos La Carta oficios. Democrática, en principio... ¿Y cuándo se rompe ese hilo democrático para poderla solicitar? En principio, ¿Cuáles son los parámetros? En principio, si un régimen no respeta los derechos humanos, si un régimen no respeta la separación de los poderes, si ese gobierno del país americano que sea no le da a los perseguidos políticos la posibilidad de defenderse, de tener juicios justos, si su población padece una verdadera crisis humanitaria, y eso lo comprueban otros organismos internacionales como la FAO, como la CEPAL, para solamente citar algunos organismos, pues mira, tenemos el contexto, que es lo que ha hecho el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Almagro, decir, bueno, en Venezuela está pasando esto, no hay separación de los poderes, el presidente está alzado, no acepta diálogo, sino que solamente se escucha a él mismo, ¿no? No hay posibilidad de convocar un referéndum revocatorio para que sea el pueblo venezolano directamente quien decida esta situación, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un contexto, si hay una crisis humanitaria, porque tú y yo lo sabemos, de que no se consiguen alimentos, no se consiguen medicinas, los hospitales están vueltos un desastre, tenemos una crisis eléctrica, una crisis de agua. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está esperando el gobierno de Venezuela? Que Venezuela se acabe para entonces ellos irse salir del país y que nosotros nos las arreglemos. Claro, ¿y qué significa el aplicar la Carta? El presidente Maduro ha dicho que eso es una obra injerencista, que lo que quieren es que nos invadan los imperios, la misma historia de siempre, y dijo también que Almagro estaba extralimitándose en sus funciones, que no era su competencia. Todas las cosas que dijo el presidente, este mandatario de Venezuela, a mí no me gusta llamarlo presidente, y primeramente debo aclarar que no es un presidente legítimo. Periodistas y políticos, yo insisto siempre, confunden legalidad y legitimidad del poder. La legalidad la tiene un gobierno cuando sale electo por los votos, cuando se cumplieron todos los requisitos para que llegara al poder. Y la legitimidad la da el bien común. Así es. Entonces, no se puede decir que un gobierno es legítimo cuando es legal. Si un gobierno no le produce bien común a la mayoría, que era lo que el Libertador llamaba la felicidad posible a un pueblo, La mayor suma de felicidad la mayor posible, suma decía de eso. felicidad posible, pues chico, entonces estamos ante el cuadro perfecto de un gobierno que no es legal ni es legítimo. El presidente ayer dijo que nos trataban de invadir. Bueno, ¿cuál invasión? Si ni siquiera se ha discutido, se han contado los votos para aplicar la carta o no. Simplemente ha habido la proposición de considerar la posibilidad, que está entre las atribuciones del secretario general de la OEA. De manera que el presidente Maduro le mintió ayer, ¿no? Le mintió ayer a la población cuando le dijo que estábamos al borde de una invasión, y de una invasión yanqui. Esa es una manipulación inaceptable. Y después, Leonardo, yo creo que todos los que nos están escuchando deben sentirse avergonzados de ver la actitud de este señor diciendo ayer que se metieran la Carta Democrática por donde le escupiera, ¿no? Vamos a hablar de eso, tenemos que hacer un corte y vamos a hablar de eso, porque el presidente Maduro fue 6 años canciller, era la voz de Venezuela en el exterior. Y una frase por una persona que haya sido canciller y que hoy día ostenta el cargo de presidente de cualquier país, porque todos los países son iguales, unos con más dinero, otros con menos dinero, o territorio, extensión o población, que diga esas cosas, pues de verdad que deja mucho que desear. Nosotros vamos a hacer nuestro primer corte y ya regresamos con más de Sin Rodeo a través de Canal 11 del Zulia. Recuerden 0414-644-1063, mensajería de texto y plataforma WhatsApp, y también nuestras redes sociales @sinrodeo con Leo y @LeoPérez74. Ya volvemos.
Estamos de vuelta, esto es Sin Rodeo a través de Canal 11 del Zulia, hoy teniendo como invitado especial al profesor Julio Portillo, que además, como les dije, abogado, historiador, internacionalista, es también profesor universitario, fue embajador, o sea, aplicó, no solamente que lo estudió, sino que aplicó los conocimientos de lo que es la diplomacia en representación del país. Y pues estamos hablando de la Carta Democrática Interamericana que se ha solicitado, primero que nada, pues dentro de lo que es el seno de la Organización de Estados Americanos, que se decida si se aplica o no se aplica. Pero habíamos dejado, en el corte anterior, pues la frase célebre del presidente Maduro, quien fue 6 años canciller, fue el representante del Estado venezolano ante los organismos internacionales. Aunque aquí se concentra toda la figura del presidente, jefe de Estado y jefe de gobierno, pero existe la figura del canciller también. Pero ayer dio una frase que yo creo que poco se escucha en las huestes diplomáticas. Le dijo, enróllense su carta y se la meten por donde les quepa. Mira, en el derecho internacional público existen dos figuras que me gustaría recordarlas en este momento. Bienvenido. La comitas gentium, que es la cortesía internacional, y existe también la opinión pública internacional. Los países deben ser generosos, deben ser corteses en materia de tratados, en materia de vocabulario, cuando un jefe de Estado, cuando un canciller se dirige a expresar su opinión sobre cualquier cosa de otro país. Pero además existe la opinión pública internacional. Cuando el señor Maduro le grita a Obama en Panamá que no le ha aceptado un embajador que le ha propuesto desde hacía 13 meses, está demostrando que no conoce el derecho internacional, que no conoce la práctica diplomática, porque después que uno le propone como país a otro un embajador y el otro país no contesta, a los 3 meses debe retirar el nombre porque nunca el otro país va a decir que no. De manera que ahí Maduro en esa oportunidad nos hizo quedar en ridículo. Pero ayer, Leonardo, mira, yo vi esta mañana los programas de televisión de Portugal, vi el programa de la televisión española, ¿no? Los comentarios que se hacían en la televisión italiana. Estamos siendo el hazmerreír, quienes me escuchan, estamos siendo el hazmerreír del mundo, exhibiendo un jefe de Estado que no tiene la magnanimidad para ejercer ese cargo. De manera pues que esto nos tiene que servir de experiencia para que en el futuro nosotros no podamos elegir a cualquiera como presidente de la República. ¿No recuerda cuando Chávez dijo, no sé si fue a Bush, mal no recuerdo, vete a lavar el paltó? No, algo peor. El rey de España lo tuvo que mandar a callar porque no dejaba hablar a nadie en una conferencia en Santiago de Chile, ¿no? Y el propio Zapatero lo tuvo que reprender. Pero además no solamente eso, en el podium de las Naciones Unidas llegó a gritar que antes de empezar su discurso que ahí olía a azufre, porque había estado el presidente de los Estados Unidos, que era el diablo, ¿no? Es decir, nosotros venimos con 17 años de una antidiplomacia, ¿no? De una política exterior y una política internacional verdaderamente deleznable, ¿no? Pero de una u otra manera al presidente Chávez le funcionó su diplomacia petrolera. Porque veamos ahora, Maduro hace unas semanas atrás estaba de gira por Haití, estaba por algunas de las islas del Caribe, realizando convenios económicos en materia económica. ¿Qué estaba haciendo? ¿Verdad? Estaba procurando, haciendo el lobby para que, de saber que venía la solicitud de la elección. A eso me iba a referir. Mira, en la OEA hay unos cuantos votos. ¿Quiénes votan para la decisión de la aplicación de la Carta Democrática? Todos los países, los 34 miembros, ¿no? Pero en la OEA hay muchos países que de estas islas del que están angloparlantes, que están en el Caribe y tienen voto, a pesar de que tienen 80.000 habitantes, 10.000 habitantes, 20.000 habitantes, tienen un voto tan igual al del Brasil, que tiene 180 millones de habitantes. Y entonces Venezuela hasta hace poco había controlado esas islas a través de los convenios petroleros, Petrocaribe, ¿no? De Petrocaribe. Y entonces les estaba dando, y por supuesto allí había una especie de chantaje. Ya México y Estados Unidos
le han salido al paso a eso, diciéndole que ante la crisis económica de Venezuela, donde incluso estamos nosotros comprando gasolina y comprando petróleo, ¿no? Porque hasta eso nos han llevado, esos países están dispuestos a sufragar lo que antes hacía Venezuela. Y por supuesto allí, Leonardo, puede haber un cambio de opinión. Pero además hay otra cosa que no se nos puede olvidar, que es que Guyana, que forma parte del CARICOM, ha sido muy golpeada por el gobierno de Maduro. Y estas islas angloparlantes que están en la Commonwealth, en la Mancomunidad Británica de Naciones, muy posiblemente pues se tengan que reunir y tengan que analizar toda esta situación por la que está pasando Venezuela. De manera que hay varios factores que hay que tomar en cuenta a la hora de saber cómo se va a desenvolver esto. Pero ya el solo hecho de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos haya propuesto la consideración de la Carta Democrática, ya esto deja a Venezuela al desnudo. Este es un país donde no se respetan los derechos humanos, este es un país que tiene presos políticos, que tiene exilados, que tiene a la prensa prácticamente contra la pared, sí, porque no le quiere dar papel a los periódicos que están en oposición, ¿no? Este es un gobierno que le está negando a su propio pueblo las medicinas. Fíjate lo que ha pasado últimamente, que se negó el gobierno a recibir la contribución del Vaticano a través de Cáritas en materia de medicinas. Lo que estaba proponiendo España también igualmente, ¿no? Tenemos aquí laboratorios casi al costado, 7 empresas de farmacéuticas grandes del mundo en Panamá, y se han ofrecido para enviarnos medicinas y el gobierno se opone. ¿Cómo es posible que la canciller Delcy Rodríguez haya dicho en Washington que Venezuela no tiene ninguna escasez de nada y que por el contrario, que Venezuela en este momento puede darle alimentos o suministrarle medicinas o lo que sea a 3 países? ¿Quién le va a creer eso? Ese es el colmo del descaro. Yendo hacia lo que es la parte, digamos, sustantiva de la diplomacia, nombró a la canciller Delcy. Maduro fue canciller 6 años, José Vicente fue canciller. Históricamente siempre hablaban de las credenciales para ser canciller, para ser embajador. Un canciller representa al Estado en general, en cualquier lugar donde vaya, el embajador en un país determinado. Sí. ¿Han tenido credenciales, carrera diplomática, algún conocimiento, todos estos? Mira, nosotros desde Juan Germán Rocio, nuestro primer canciller el 19 de abril de 1810, pasando por una cantidad de cancilleres importantes que tuvimos en el siglo XIX, ¿no? Y en el siglo XX, como el propio Aristides Calvani, como Marco Falcón Briceño, el propio Simón Alberto Consalvi, haber llegado a entregarle la Cancillería a gente que no sabía ni idiomas. El propio José Vicente Rangel llegó a decir cuando se posesionó del cargo que él no iba a tomar aviones para viajar a ninguna parte del mundo. Imagínate, si algo le sale a un canciller, precisamente es viajar, porque tiene muchas veces que hacer directa presencia en organismos internacionales, ¿no? Vamos a hacer un corte, disculpe aquí, pero eso es importante tenerlo porque en Venezuela, a mi consideración, veremos la suya, la institucionalidad no es que se ha perdido, es que la han maltratado y eso debe tener alguna, porque todos los seres humanos cuando hacemos algo tienen una intención, que tal vez en el principio sea buena, es otra cosa y después se tergiverse. Nosotros vamos a hacer nuestro segundo corte comercial. A esta hora les hablamos de Sin Rodeo en radio, a través de Clásico 100.5. Este servidor, quien les habla, les acompaña desde las 7 y hasta las 8 de la mañana por la señal en frecuencia modulada de Clásico 100.5, parte del circuito CRB. También nos puedes escuchar a través de la www.fmclásicos.com. Si quieres pautar entrevistas en radio o en televisión o también para patrocinar tu producto o servicio a través de Sin Rodeo, bien sea en radio o en televisión, sencillamente comunícate con nosotros al correo sinrodeoconleonardopérez@gmail.com. Sin Rodeo en radio. Ahora despedimos Sin Rodeo en televisión. Ya venimos con más.
Estamos de vuelta, ya vamos en nuestro tercer segmento, conversando con el profesor Julio Portillo acerca de la Carta Democrática Interamericana. Que habíamos dejado pendiente la historia diplomática en cuanto a los que ostentaban el cargo de canciller de Venezuela, ¿no? Lo Sí, que ha venido ocurriendo en los últimos años. Sí, pero tú hacías una acotación bastante importante, ¿no? ¿Qué se necesita para ser un canciller? Claro. Yo creo que el cargo le cuadra muy bien a los abogados, a los politólogos, a los internacionalistas. Un canciller tiene que saber idiomas. Se pide más para ser canciller que para ser presidente. Un canciller necesita tener un alto grado de documentación, de cultura, de compostura, ¿no? Porque es la imagen del país más dinámica en el mundo, ¿no? A pesar de que hoy existe mucho la diplomacia directa presidencial, el canciller siempre es el que va adelante. Fíjate que, por ejemplo, en la OEA hay la posibilidad de que se reúnan los cancilleres para considerar justamente esto de la Carta Democrática. Ahora, hay una cosa que es importante señalársela e informarla al público que nos está escuchando, que es que desde hace años, desde hace casi 17 años, la Cancillería venezolana, que solía sacar a concurso los puestos diplomáticos y que concursaban allí abogados, economistas, politólogos, internacionalistas, suspendió esos concursos y hoy prácticamente se llega a cargos diplomáticos tanto cuanto se sea militante del PSV o familiar de algún dirigente del PSV. Eso era lo que ha hecho durante muchos años la Cancillería cubana. Nunca se me olvida que di una conferencia en el Instituto Diplomático de Cuba y en un recreo pregunté eso, cómo se accedía al diplomático, y entonces me dijeron que tenían que ser hijos o familiares de los dirigentes del Partido Comunista. Y eso lo adoptó Venezuela. Inclusive Chatterton tiene trayectoria diplomática, pero como que se le olvidó el pase por todo eso, porque se ha convertido, y lo digo con absoluta responsabilidad, en un representante soez. Soez cuando precisamente hizo bien la acotación, más que, o tanto como el conocimiento de las letras, la compostura. Chatterton da pena, ¿no? Da pena, ¿no? Quienes lo conocimos, preparado para el cargo, adoptó después las posturas del régimen, pero no solamente las posturas ideológicas, sino las manifestaciones grotescas, soeces, como tú estás señalando, del régimen actual. Tristemente. Vamos a entrar nuevamente en lo que es la materia. Esto es importante hacer esta acotación porque precisamente en el país hay que estarnos preparando, hay que prepararse siempre para las cosas. No hay que, las cosas no son al voleo, no viene una caja de cereal. Hay que prepararse para obtener todos los resultados que deseamos. Son 34 los miembros de la OEA que votan para la aplicación en un país de la Carta Interamericana. En este caso la propuso el secretario general, es parte de sus competencias. De ahí sacamos de contexto esto que dijo el presidente, que estaba por encima de sus competencias. Inclusive la puede pedir la aplicación de la Carta Interamericana para un país, alguien del mismo país. Así es. Que sienta vulnerado sus derechos. Así es. Que sienta vulnerado. En este caso la Asamblea había dicho que lo iba a solicitar también, y ya habiendo decretado la crisis humanitaria por las razones que conocemos. ¿Cuántos votos se necesitan para que se aplique y cómo se aplica la carta? Es decir, lo sacan de la OEA, ¿va a haber un bloqueo? ¿No nos van a permitir comprar comida o medicinas? Porque cuando vaya a este abastecimiento el gobierno va a decir en algún momento, es que me aplicaron la carta, no me dejan comprar. El bloqueo como los gringos a Cuba. En primer lugar, son 34 los miembros de la OEA. El único país que no está en la OEA es Cuba. En segundo lugar, para considerar el tema se necesitan 18 votos, la mitad más uno. Pero para aplicar la carta se necesitan los 2/3, que son 23 o 24. Pero es muy importante saber que cuando se aplica la Carta Democrática, lo único que va a ocurrir es que Venezuela queda fuera del sistema interamericano. Pero ¿cuáles son las consecuencias que puede traerle a un país la aplicación de la Carta Democrática? Bueno, que inversionistas del mundo digan, ese no es un país seguro, ese es un país que está en entredicho en los aspectos económicos, en los aspectos jurídicos. Allí no hay seguridad jurídica
y nadie va a invertir en un país donde no exista esto precisamente. Pudiéramos quedar, algunos países pudieran retirar a sus embajadores y quedar las embajadas en manos de encargados de negocio. Pero además, el país al que se le aplique la Carta Democrática está obligado a recibir la ayuda humanitaria si entre las cosas que se han considerado para aplicar la Carta Democrática estuviera el que ese país está pasando por una severa crisis de alimentos. Supongamos, excelente esa acotación que acaba de hacer. Ha ocurrido en muchos supermercados, ha ocurrido en muchos abastos y mercados. Llegó el pollo, llegó el papel sanitario y ha habido turbas. Inclusive mujeres embarazadas han salido pisoteadas, han perdido los niños, ancianos han perdido la vida en esos tumultos. Si eso llega a ocurrir, pero de forma macro, tipo Caracazo, año 89, ¿pudiera existir de verdad una intervención? ¿Cómo serían las intervenciones si de poderse existir o si se puede utilizar la palabra intervención? Para que haya una intervención armada, ¿no?, de ejércitos compuestos por militares de varios países, como ocurrió en la República Dominicana con la Revolución de Abril de 1965, donde entraron las tropas de las Naciones Unidas, los famosos cascos azules. Los cascos azules es un tema que tendría que considerar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde allí se necesitan los 5 votos por unanimidad, ¿no? Por ejemplo, en este momento no entran los cascos azules a Siria con todo lo que está pasando, que van más de 200.000 muertos, porque se está oponiendo Rusia. Es el único país. Son Rusia, China, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido de la Gran Bretaña, ¿no? Entonces se está oponiendo Rusia, ¿no? De manera que cuando el presidente ayer le dice a la gente, nos van a invadir, está manipulando a un público que ha llevado él mismo allí, ¿no?, como hemos visto por televisión, porque para que haya una invasión en Venezuela tendría que pasar eso por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De manera va más allá de la misma OEA, que es quien está solicitando la carta. Por supuesto, Maduro ayer le mintió descaradamente al país. Excelente esa acotación, porque es muchas las historias. Sabemos que el gobierno trabaja mucho con eso, con la verbalización, con mensajes subliminales, y eso es bueno aclararlo. Nosotros continuamos en esta conversación nutritiva, educativa, importantísima para estos momentos tan particulares en el país, en la próxima parte en Sin Rodeo Televisión por Canal 11 del Zulia. Continuamos conversando con el profesor Julio Portillo acerca de la Carta Democrática Interamericana solicitada a consideración por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien fuera canciller de Uruguay, de la República Occidental de Uruguay. Bueno, es mucha la diatriba. 0414-644-1063 para la mensajería de texto y su participación también a través del Twitter o el Instagram, @sinrodeo_con_leo y @leopérez74. Bueno, si se viene a la consideración, como la pidió el secretario general de la OEA, pues vendrán las opiniones de los otros 33 países que integran la OEA. Mira, Leonardo, el que diga puede ser, será una patria, bueno, patria obviamente porque no son del país, pero se va a llevar todos los improperios posibles de Maduro. En el día de hoy, en la tarde de hoy, ha estado sesionando la Organización de Estados Americanos con las intervenciones de varios de los representantes, de los embajadores representantes ante la OEA, y se han expresado diversas opiniones. Creo que se ha propuesto una resolución por parte con la anuencia de casi 30 votos, ¿no?, donde vamos a ver qué exactamente es lo que se le está pidiendo al gobierno de Venezuela. Pero más allá de que México, por ejemplo, no le guste mucho por la doctrina Estrada intervenir en los asuntos internos de un país, más allá de que sepamos que algunos países están presionados por la materia petrolera, ¿no?,
para, para tomar una decisión o para dar un voto en este organismo, lo que sí es importante es que los países más grandes y económicamente más poderosos de la América, como es el caso de Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil y Colombia, esos países y el propio Perú, esos países están sobre la base de que en Venezuela está pasando algo grave, ¿no? Y algo más importante también, países que han acompañado a Venezuela, como es el caso del Uruguay, en algunas cosas. Su propio expresidente, José Mujica, dijo que Maduro estaba más loco que una cabra, ¿no? Y la propia presidenta... Y Argentina ayer pidió la sesión. Presidenta de Chile, Bachelet, ha dicho que le duele lo que está pasando en Venezuela. Pero además hay 21 expresidentes que han firmado un documento donde están denunciando todo lo que está pasando en Venezuela en materia de presos políticos, en materia de falta de alimentos y medicinas, etcétera, ¿no? De manera pues que la opinión pública mundial tiene contra la pared al gobierno de Venezuela, independientemente que se le aplique o no se le aplique la Carta Democrática. Y finalmente, yo creo que es importante saber que esos países que pudieran hoy circunstancialmente oponerse a que a Venezuela se le aplique la Carta Democrática, mañana van a tener que recoger velas, porque si este pueblo, como se sabe, logra el referéndum revocatorio o va a la primera elección en que se pueda, y el gobierno, como se sabe, saca el 15% y el 80% de los venezolanos está en contra de este régimen, ¿cómo quedan esos países en la opinión pública mundial? A eso le quería. Uno, de los 34 países, si hacemos una matemática electoral aquí rápidamente, en base a sus conocimientos, ¿quiénes pudieran apoyar la aplicación de la Carta y quiénes no? Bueno, yo creo que... ¿Colombia? Yo creo que Canadá, Colombia, México, Guatemala, la propia Costa Rica pudiera también apoyar la aplicación. Apoyar esto, ¿no? Argentina, bueno, al Argentina, solicitarla. Brasil, Guyana, Uruguay siendo Almagro. Surinam, Uruguay, Paraguay, y yo creo que se sumarán a esto Chile y Perú. Ecuador, que juega a veces un ratico para acá, otro para allá. Ecuador, no esperemos nada de Ecuador, Bolivia y Nicaragua, porque esos países están en el ALBA y se han beneficiado de todo lo que les ha dado Venezuela. Por favor, si hemos pagado los uniformes de los militares bolivianos, si le regalamos el Camastrón, el antiguo avión presidencial de Venezuela, se lo regalamos a Bolivia. Si no tenemos nosotros electricidad y hemos dotado a Nicaragua de plantas de electricidad para todas las provincias de ese país, ¿qué podemos esperar? Y además no solamente eso, el Ecuador. ¿Por qué el presidente Correa, que es tan generoso cuando se trata de defender al gobierno de Venezuela, por qué no nos manda en este momento arroz y caraotas? No, pero si las envía con factura. Que se necesitan en Venezuela. ¿Dónde están los países que están apoyando al gobierno y por qué no nos mandan en este momento alimentos? Ni siquiera los propios países amigos. Así es. O sea, nos lo envían vía donación. Pues bueno, mira, ya le vamos a enviar, no sé, ese problema. Julio Portillo está de acuerdo con que se aplique la Carta Interamericana. ¿Hay las condiciones? Yo estoy de acuerdo con que se aplique la Carta Democrática porque es un precedente importante, no solamente para la América, sino para nosotros mismos. Un gobierno no puede salirse de los cánones de la separación de los poderes, del respeto a los derechos humanos, del respeto al régimen democrático, a la legitimidad del poder sobre todo. Y esto pues nos ha pasado. A mí me llegó a decir, en mi carrera diplomática, me llegó a decir la vicepresidenta de un país, me dijo, pero embajador, ¿cómo es posible que ustedes los venezolanos, después de haber salido nosotros en la década de los 60 y 70 de todas esas dictaduras militares que padeció el continente, ustedes los venezolanos hayan vuelto a caer en una dictadura militar? ¿Cómo es posible que estuvieran con los ojos vendados? Claro, una situación. ¿Se tomaría en cuenta como
un ejercicio antidemocrático el discurso de la máxima autoridad nacional? Mira, Esa forma como ofende a los propios venezolanos, o sea, sencillamente porque no estoy de acuerdo con una opinión, que no estoy de acuerdo con una acción que cometió el gobierno, entonces resulta que yo paso a ser desde apátrida, golpista, hasta la vulgaridad más grande, me puedan decir, lo que se le ocurre, se puede meter hasta con mi familia. pero bueno, no solamente vamos al hecho de las palabras, ¿no? Vamos también a ir más a fondo. En estos días vimos cómo en Portugal, Freddy Vivas, en el Parlamento Europeo, se le fue encima al embajador, creo que de Italia, a darle unos golpes porque dijo que en Venezuela había una crisis humanitaria. De manera pues que estamos en manos de una gente que no puede seguir en el poder porque es un bochorno para Venezuela que estemos dirigidos por esta pandilla de gente que se ha hecho del poder y que no quiere entregarlo. Bueno, profesor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, agradecido de verdad por su visita y su explicación. Seguro que vendrán otras oportunidades en las que le toque sentarse ahí para que nos siga dando cátedra y conocimiento, y sobre todo ponernos en el contexto, porque la Carta Democrática será un gran precedente, pero tampoco crea la gente que con eso se salva. Los ciudadanos tenemos que hacer nuestra propia tarea también. No hace falta, no basta remar, como decía Ali Primera, no es solamente con eso. Nosotros vamos a hacer nuestro corte acostumbrado y ya venimos con la parte final de Sin Rodeo en televisión por Canal 11 del Zulia. Bueno, ya estamos en la parte final de nuestro programa por el día de hoy. Un programa muy educativo, un programa en la que nos poníamos en el lugar adecuado para tener el conocimiento necesario de la circunstancia actual que está viviendo el país. Esto de la Carta Democrática Interamericana que ya viene sonando desde hace días atrás, pues ahora ya con la formalización que ha hecho el secretario general de la OEA de solicitar se evalúe si es viable o no la aplicación de la misma en el país, pues no la veamos como que este es el salvavidas. Y eso es lo que quiero referirme en esta última parte, en que siempre hago esa reflexión particular a propósito de lo conversado. Y lo traigo a colación, no solamente lo del tema, sino lo del salvavidas, porque ayer precisamente me decían, ya estamos listos, qué bien, nos salvamos. Y yo decía, pero bueno, ¿y por qué salvados? ¿A qué te refieres? A que van a aplicar la Carta Democrática Interamericana. ¿Y hasta cuándo vamos a estar en esto? Y bueno, primero vamos a estar en esto hasta que los ciudadanos decidamos que estamos en esto. Y cuando me refiero a esto, me refiero a lo que se está viviendo, mucho más allá de los protagonistas. Porque esta situación la podemos vivir con otro estilo de gobierno, pero puede ocurrir lo mismo, en que solamente votamos, pero a la vez falten medicinas, falten alimentos, bueno, la desinstitucionalización del país, la desvalorización de la sociedad. Todas estas circunstancias, el secuestro de los poderes, pueden ocurrir también. No estoy diciendo que van a ocurrir, nada más lejos que eso, de desear eso. Para lo que este servidor trabaja, y estoy seguro que la gran mayoría de los venezolanos trabaja para obtener un país excelente. Y no es solamente que trabaja porque se para a las 5 de la mañana y lleva a los muchachos al colegio, los que tenemos familia, y va a trabajar, y vuelve, y paga los impuestos. No, sino que además es solidario con todas las personas, se dedica también una buena parte de su tiempo al servicio, que respeta las normas más básicas de la convivencia ciudadana. Hoy también me decían, y esa es la forma como trabajamos por ese país que todos anhelamos, como tú te comportes en tu círculo más pequeño, esa es la proyección del país que tú quieres. Muchos decimos a veces, en algunos momentos determinados, muchos decimos a veces, no puede ser que estos gobiernos, que los políticos que son corruptos, que hasta cuándo vamos a estar con eso, pero nos acercamos a cualquier lugar y nos saltamos la cola. Pero vemos que no vienen carros y me paso el semáforo. Ah, pero porque no me está viendo nadie. Ah, bueno, el que hace algún negocio, bien sea el político o el que administre fondos públicos, mientras no lo está viendo nadie, entonces lo estás avalando. Te estás convirtiendo en cómplice.
¿Sabían que podemos ser cómplices por omisión, por el silencio? Sí podemos ser cómplices también. Nuestro silencio. Yo venía de Valencia el fin de semana y estaba en una cola para echar gasolina. Y la cola tenía un mismo sentido. Y un camión, un señor en un 350 agarró y se quería meter porque, bueno, es que yo vengo en el otro sentido, entonces aquí nos alteramos. Le dije, no, señor, hágame el favor y respeta la cola. Pero es que yo vengo aquí, no, respete la cola, que no hay una sola cola. Aceptó, se acomodó. La persona con quien yo andaba me dijo, ¿para qué te caes eso? Es que hay que reclamar. Yo no le estoy diciendo al señor ni le estaba faltando el respeto, pero señor, respete la cola. Tenemos que empezar por lo más básico. Este es un país que tiene muchísimo futuro. Un país no se acaba por un sistema de gobierno. Miren, Alemania, Japón, Rumania, Polonia, que en la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, pues estaban destruidos en su infraestructura, no tenían nada, absolutamente nada. Y ahí están, grandes potencias, no solamente en materia económica, sino potencias sociales, donde las comunidades, las sociedades avanzan, se respetan, valoran a la gente de la tercera edad. Aquí vemos una persona de 65 años y dice, ay viejo, salí de aquí, anda para allá, anda para tu casa, anda para que te pongan en la hamaca. Eso es lo que le decimos. O sea, no estamos respetándonos nosotros mismos como sociedad. Y esos países no se acabaron. Venezuela tampoco se va a acabar. Ah, no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo. No estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo. Pero esto es un país que todavía le quedan oportunidades. Hoy me decía un amigo que son 40.000 los venezolanos que se están yendo solo a Perú semanal. Le dije, multiplícalo por 52 semanas que tiene el año. Y le daba la cuenta 200.000 y tanto. Y bueno, esos 200.000, saca cuántos son de los 30 y tantos millones que somos los venezolanos. Y ¿sabes qué? Nos quedamos los que nos tenemos que quedar. El que se tenga que ir, que se vaya y se le respeta su razón. Se tiene que ir, se quiere ir, váyase. Tiene sus razones, válido. Pero respete también a los que nos estamos quedando. No es para que desde afuera nos vengan y nos digan, értale, pero es que ustedes cómo aguantan tanto. Ah, eso es muy papaya de afuera, pero quédate aquí. Y dígame usted que está viendo este programa a esta hora, que está aquí en Maracaibo, que nos está viendo a través de nuestro streaming por internet en cualquier otra parte de Venezuela, si usted está aquí todavía en este país, no vale la pena, no vale el esfuerzo, no es la pena, Venezuela no vale la pena, Venezuela vale el esfuerzo, vale su amor, vale la dedicación de seguir aquí. Por supuesto que tiene futuro. Si usted estando en este país dice que no tiene futuro, entonces usted mismo se está sentenciando como que no tiene futuro. Y en eso tenemos que darnos cuenta. Lo que nosotros verbalizamos, la palabra tiene gran poder. Verbalizamos lo que tenemos en el corazón, lo dice la Biblia. De la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es una gran realidad. Y solamente damos lo que tenemos adentro. Si decimos que el país no sirve es porque desde adentro estamos sintiendo que nosotros mismos no servimos. ¿Hasta cuándo vamos a decir? No, porque es que en ese país, es que este país no sirve. No sirve, ¿y qué haces aquí entonces? Si no sirve para ti el país, ahí están las puertas. Puertos, aeropuertos, trochas, mares, como lo quiera. Pero si usted se queda, para estarse quejando de un país que tiene todo el futuro del mundo, y tiene futuro porque yo decido tener futuro, yo vivo en este país, tiene todo el futuro del mundo, y usted se sigue quedando aquí diciendo que no sirve, revísese usted, revísese usted. Aquí no tenemos que caer en campaña porque el país cambie, el país no tiene que cambiar. Vea las bellezas que tiene Venezuela, cambiemos nosotros en nuestras actitudes, para que sepa. Este es un país con muchísimo futuro, y fácilmente aquí se los voy a demostrar que he tenido la suerte y la bendición de tener a la mitad de mi patrimonio, 2 de mis hijos menores aquí conmigo hoy, aquí conmigo. Este es el futuro. Diga usted si no hay futuro en el país. Nos vemos la próxima semana, ya lo saben. No es hacer lo que queramos, sino querer lo que hacemos, lo que hace a la vida una bendición. ¡Feliz noche! ¡Que hubo!